Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Yo estoy súper emocionada porque hoy tenemos un vídeo jugosísimo, lleno de chismes, rumores y dramas como nos gusta. Ya saben que aquí nos encanta estar al día con las noticias del mundo del espectáculo turco, y hoy tenemos material. Prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas, admiradas y también polémicas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, señores, han vuelto a sonar las alarmas y al parecer los celos están a flor de piel. ¿Qué habrá hecho Kerem ahora para desatar la furia, o al menos la preocupación, de Hande? Bueno, eso es lo que vamos a desentrañar juntos en este vídeo. Como siempre, antes de que nos sumerjamos en esta ola de rumores y especulaciones, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre las últimas tendencias, noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, déjenme sus comentarios al final del vídeo, quiero saber qué piensan ustedes de todo este drama. Así que suscríbanse, pónganse cómodos y acompáñenme. Bien, ahora sí, vamos al grano. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron una de las series más exitosas de los últimos tiempos, Sen Kalkam, que los catapultó a la fama internacional. Su química en pantalla era innegable, y no tardaron en confirmar lo que todos sospechábamos: del amor había traspasado la ficción. Su relación fue un torbellino de viajes, momentos románticos, apariciones públicas y, por supuesto, una legión de fans que los adoraban y los veían como la pareja perfecta. Era una relación que se sentía auténtica, llena de risas y complicidad, algo que no siempre se ve en el a menudo artificial mundo de las celebridades. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la perfección no dura para siempre. Hace ya un tiempo que Hande y Kerem tomaron caminos separados, dejando a sus fans con el corazón roto. La ruptura fue, como decirlo, bastante mediática. Hubo rumores de infidelidades, de agendas incompatibles, de presiones de la fama, en fin, un cóctel explosivo que terminó con la relación. La prensa del corazón turca se deleitó con cada detalle, cada declaración ambigua, cada supuesta fuente cercana a la pareja. La presión era insoportable y se sentía que tanto Hande como Kerem estaban lidiando con una situación muy difícil bajo el escrutinio público. Desde entonces, ambos han seguido con sus carreras profesionales. Hande ha protagonizado nuevas series, ha colaborado con marcas importantes y se ha convertido en un ícono de la moda. Su presencia en eventos de alfombra roja es siempre impecable, y su estilo se ha convertido en una referencia para miles de jóvenes. Kerem, por su parte, también ha continuado trabajando en proyectos interesantes, tanto en Turquía como en el extranjero, incluso explorando oportunidades en Hollywood. Kerem ha demostrado una ambición increíble, buscando constantemente nuevos desafíos y roles que le permitan expandir su rango actoral. Y aquí es donde la historia se pone interesante porque, aunque han pasado meses desde la ruptura, parece que el fantasma de su relación pasada sigue rondando. Y es que, según los últimos rumores que circulan por las redes sociales y los medios de comunicación turcos, Hande Erçel estaría sintiendo celos, o al menos cierta incomodidad, por las últimas interacciones de Kerem Bürsin con otras actrices. La llama de Anker, como cariñosamente les llaman sus fans, sigue encendida en la imaginación de muchos, y cualquier chispa es suficiente para reavivar las esperanzas de una reconciliación. Ahora, antes de que empiecen a sacar conclusiones apresuradas, quiero aclarar que todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial por parte de Hande o Kerem, ni de sus representantes. Sin embargo, como saben, en el mundo del espectáculo, donde hay humo, suele haber fuego. Y la verdad es que hay varios indicios que podrían alimentar estas especulaciones. No olvidemos que Hande y Kerem son figuras públicas muy cuidadosas con su imagen, y es poco probable que hagan declaraciones directas sobre su vida personal. Prefieren mantener un perfil bajo y dejar que los rumores sigan su curso. El primero de ellos, y quizás el más importante, tiene que ver con el último proyecto de Kerem Bürsin. Se trata de una nueva serie, de la cual aún no se conocen muchos detalles, pero que ya ha generado mucha expectación. Lo que sí sabemos es que Kerem compartirá pantalla con una actriz muy talentosa y atractiva, cuyo nombre no voy a mencionar para no avivar aún más el fuego, pero que tiene una trayectoria impresionante. Esta actriz, cuya identidad mantenemos en secreto por ahora, aunque las redes sociales ya se han encargado de difundirla a los cuatro vientos, es conocida por su profesionalismo y su carisma. Según los medios turcos, la química entre K.
Kerem y esta actriz es evidente y han sido vistos compartiendo risas y confidencias durante los rodajes. Incluso algunos paparazzis han captado imágenes de ambos en actitud muy cariñosa, aunque, repito, esto no significa necesariamente que haya algo más que una simple amistad y compañerismo. Pero la prensa turca, siempre ávida de titulares jugosos, ha interpretado estas imágenes como una confirmación de un romance en ciernes. Pero claro, estas imágenes y rumores han sido suficientes para encender las alarmas entre los fans de Hande Erçel, quienes no han tardado en expresar su preocupación en las redes sociales. Muchos se preguntan si Hande estará celosa de esta nueva compañera de Kerem, y si esto podría reavivar viejas heridas. Los hashtags #AnkerForever y #Hande Erçel siguen siendo tendencia en Twitter, con miles de mensajes de apoyo y especulaciones sobre el estado emocional de la actriz. Otro factor que podría estar contribuyendo a estos rumores de celos tiene que ver con la actividad de Kerem en las redes sociales. En las últimas semanas el actor ha estado muy activo interactuando con varias actrices, tanto turcas como extranjeras. Ha dado me gusta a sus fotos, ha dejado comentarios halagadores y ha incluso empezado a seguir a algunas de ellas en Instagram. Su feed de Instagram se ha convertido en un campo minado de posibles interpretaciones, con cada like y cada comentario analizado al milímetro. Esto, por supuesto, ha desatado todo tipo de especulaciones. Algunos interpretan esto como una simple muestra de apoyo y compañerismo entre colegas. Otros, sin embargo, ven en esto una estrategia de Kerem para llamar la atención de Hande, o incluso para provocarla. Hay teorías para todos los gustos, desde la más inocente hasta la más maquiavélica. Y es que, como saben, la relación entre Hande y Kerem siempre ha sido muy mediática, y ambos son muy conscientes del poder que tienen las redes sociales para generar titulares y alimentar rumores. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que alguno de los dos esté utilizando las redes sociales como una herramienta para enviar mensajes subliminales al otro. Recordemos que Hande y Kerem son maestros en el arte de la ambigüedad, y saben cómo jugar con las expectativas de sus fans y de la prensa. Además, hay que tener en cuenta que Hande y Kerem siguen teniendo muchos fans en común, que todavía sueñan con una reconciliación. Estos fans, por supuesto, están muy atentos a cualquier movimiento de ambos, y no dudan en interpretar cualquier señal como un indicio de que todavía hay sentimientos entre ellos. Estos fans, que se autodenominan ankeristas, son una fuerza poderosa en las redes sociales, y su pasión por la pareja es innegable. Por ejemplo, hace unas semanas, Hande publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparecía luciendo un collar muy similar a uno que Kerem le había regalado durante su relación. Inmediatamente las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones. ¿Era una señal de que Hande todavía pensaba en Kerem? ¿Estaba tratando de enviarle un mensaje? El collar se convirtió en el objeto de análisis más exhaustivo del momento, con expertos en joyería intentando determinar si se trataba del mismo accesorio o de una simple coincidencia. Por supuesto, Hande no hizo ningún comentario al respecto, y la foto quedó ahí, alimentando la imaginación de sus fans. Pero lo que está claro es que cualquier pequeño detalle, cualquier interacción en las redes sociales, cualquier rumor o especulación puede ser interpretado como una señal de que la relación entre Hande y Kerem sigue siendo un tema que genera mucho interés y debate. La sombra de Senkalkam sigue siendo muy alargada, y es difícil para Hande y Kerem escapar del legado de su romance en pantalla. Ahora, volviendo al tema de los celos, es importante recordar que Hande Erçel es una mujer muy exitosa, independiente y segura de sí misma. Tiene una carrera brillante, una legión de fans que la adoran y una vida personal muy plena. Por lo tanto, no sería justo reducirla a la imagen de una mujer celosa e insegura. Hande ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente, capaz de superar obstáculos y reinventarse constantemente. Es posible que Hande sienta cierta incomodidad o preocupación por las últimas interacciones de Kerem, pero esto no significa necesariamente que esté obsesionada con él o que siga enamorada. Simplemente es natural sentir curiosidad por la vida de tu expareja, especialmente si la relación fue tan intensa y mediática como la de Hande y Kerem. La curiosidad, después de todo, es un sentimiento humano básico. Además, hay que tener en cuenta que Hande también ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres desde su ruptura con Kerem. Se le ha relacionado con varios actores, empresarios e incluso deportistas. Sin embargo, ella nunca ha confirmado ni desmentido ninguno de estos rumores. Hande ha sido muy discreta con su vida sentimental, prefiriendo mantenerla alejada del ojo público.
Lo que sí sabemos es que Hande está disfrutando de su soltería y que está enfocada en su carrera profesional. Está trabajando en nuevos proyectos, viajando por el mundo y compartiendo momentos especiales con sus amigos y familiares. Por lo tanto, no parece que esté demasiado preocupada por lo que haga o deje de hacer Kerem. Su agenda está repleta de compromisos laborales y proyectos personales, lo que indica que está enfocada en su crecimiento personal y profesional. En resumen, los rumores de celos de Hande Erçel hacia Kerem Bürsin son solo eso, rumores. No hay ninguna evidencia concreta que confirme estas especulaciones. Es posible que Hande sienta cierta incomodidad o preocupación por las últimas interacciones de Kerem, pero esto no significa necesariamente que esté celosa o que siga enamorada. Al final del día, solo Hande sabe lo que realmente siente. Lo que sí está claro es que la relación entre Hande y Kerem sigue siendo un tema que genera mucho interés y debate. Ambos son dos de los actores más populares y exitosos de Turquía, y su relación pasada sigue siendo recordada por muchos fans. Por lo tanto, es natural que cualquier rumor o especulación sobre su vida personal genere tanta expectación. Su legado como pareja sigue vivo en la memoria colectiva de sus fans. En definitiva, creo que lo más importante es no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones, y recordar que Hande y Kerem son dos personas adultas y libres de tomar sus propias decisiones. Si deciden reconciliarse en el futuro o si deciden seguir caminos separados, es su decisión y debemos respetarla. Debemos recordar que son individuos con sus propias vidas y sus propios caminos. Y hablando de caminos separados, creo que es importante destacar que tanto Hande como Kerem han demostrado ser profesionales excepcionales. Han seguido trabajando duro, han protagonizado nuevos proyectos y han demostrado su talento y versatilidad. Por lo tanto, creo que es justo reconocer su esfuerzo y dedicación, independientemente de su vida personal. Han demostrado ser actores talentosos y comprometidos con su trabajo. Así que, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de los últimos rumores sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que todo esto son solo especulaciones, y que la verdad solo la conocen ellos dos. Los invito a tomar todo con una pizca de sal y a no dejarse llevar por las emociones. En resumen, hemos hablado de los rumores de celos de Hande Erçel hacia Kerem Bürsin, de las últimas interacciones de Kerem con otras actrices, de la actividad de Kerem en las redes sociales, de los fans que todavía sueñan con una reconciliación, y de la importancia de no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Hemos cubierto todos los ángulos posibles, dejando claro que la verdad es escurridiza y que los rumores son solo eso, rumores. Les agradezco muchísimo por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Sin ustedes, este canal no sería nada. Ahora, quiero que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes de todo este drama? ¿Creen que Hande está celosa de Kerem? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿O creen que ambos deberían seguir caminos separados? Quiero saber su opinión. Sus comentarios son muy importantes para mí, y siempre los leo con atención. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. No se pierdan las próximas entregas de este canal, donde seguiremos explorando el fascinante mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un drama, pero siempre hay que reírse.